Esta mañana continuaremos con esta serie de una reforma en nuestra vida cristiana. Es la penúltima. El pastor Carlos regresa el próximo domingo y termina y cierra la serie. Y hoy vamos a ver un tema que no hemos visto en ninguno de los sermones que ya hemos introducido. Hoy vamos a ver sobre una reforma en nuestro protestantismo hispano o español. Si usted habla español o castellano, todos nosotros tenemos una raíz o un vínculo con España, el viejo mundo. Y vamos a ver esta mañana, ¿verdad? Un poco de historia. ¿A quién le gusta la historia? Who's my history nerds here? Ok, muy bien. Ok, si no tiene un transmisor para traducción, ya que español no es su idioma materno, le animo a que vaya atrás y reciba uno de esos porque va a haber mucho lenguaje técnico. Y gracias, por cierto, a nuestra hermana Isabel y el resto del equipo de traducción de su hermana Nidia, ¿verdad? Que cada semana sacrificialmente traducen simultáneamente al idioma en inglés. Muchas gracias, hermana. Por causa del tiempo y por causa también para que mis ideas sean más claras y comunicar con ustedes, esta mañana vamos a hacer algo distinto. Y ya que tiene su Biblia abierta en su teléfono o su Biblia, abra conmigo ahí en Isaías 40, 1 al 10. Y vamos a hacer algo distinto esta mañana, a compartir y leer un poco de esta historia, porque le confieso, la mayoría de los hispanohablantes no conocen sobre las raíces protestantes que vienen de España, del legado de hombres y mujeres que, así como usted, aman al Señor profundamente y pudieron dar su vida y su sudor para poder traducir la palabra de Dios a nuestro idioma vernacular o vulgar, el español. Y muchos otros los hubo para otros idiomas, en Inglaterra, en Suecia y Lutero en Alemania. Y vamos a ver esta mañana ahí en Isaías 40, vamos a ver los versículos 1 al 10 y vamos a ver lo siguiente. Miren, déjenles comparto brevemente el contenido del libro de Isaías en 2 minutos, ¿vale? Isaías vivió durante los oscuros días de la guerra civil entre Israel y Judá. Recuerdan, antes había un solo reino, pero hubo una división, hubo una rebelión, el reino del norte y el reino del sur. Esto fue aproximadamente del año 734 al 732 antes de Cristo. Y Isaías fue testigo de la destrucción del reino del norte de Israel. Recuerden, el reino del norte fue llevado a cautividad por el reino de Asiria en el 722, ya que ellos se habían obstinado a servir a dioses falsos, y Dios enviando profeta tras profeta para que ellos reconsideraran, se arrepintiesen y regresaran al Señor, hicieran caso. Y no fue así. Entonces ese prolongado ministerio de Isaías se extendió casi por 70 años. Abarcó aproximadamente 4 reyes, incluyendo el de Ezequías. Las profecías de Isaías están dirigidas principalmente al pueblo de Judá, al reino del sur. Recuerde, hubo un lapso de tiempo, el reino del norte fue al cautiverio, pero el reino del sur todavía estaba vivo, como dicen en México, coleando, ¿verdad? Pero no estaba en buenos pasos con Dios, no estaba en buenos términos con Dios, en cuestión igualmente a la idolatría. Y lo que sucede entonces, Dios envía a este profeta Isaías al reino del sur para utilizar una dura lección, ¿verdad?, sobre la caída de sus hermanos de las 10 tribus en el norte, el reino del norte, en Israel. Y para enseñarle específicamente a Ezequías, rey de Judá, a confiar en el Señor, a no confiar en sus ejércitos, en sus caballos, en su poderío militar, etcétera. Y lo que él empieza a hacer, ¿verdad? Isaías empieza a hablar acerca de los acontecimientos que van a tomar lugar en el futuro. Parte de un rol de un profeta es promulgar los oráculos o la palabra de Dios, especialmente con un significativo en el futuro. Y incluyendo entonces esta dinámica, Isaías está comunicando al reino del sur: hey, en unos cuantos años más, si no te arrepientes, Dios va a traer el mismo juicio que envió a tus hermanos del norte, y te va a suceder lo mismo a ti. Te van a llevar a ti
al destierro, a la cautividad. Y ellos decían: ¿cómo? Si nosotros tenemos la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad del Rey, Jerusalén, en el cual ahí está el templo, ahí está la gloria de Dios en el lugar santísimo. Nadie ni nadie nos puede tocar. Esa era la perspectiva del pueblo de Judá. Isaías empieza a hablar entonces sobre lo que va a tomar lugar en el futuro, incluyendo el destierro de Judá a Babilonia. Pero también habla sobre la liberación que Dios dará más adelante. Isaías advierte a las naciones vecinas de Israel y Judá que ellas también serán juzgadas, que no se van a escapar por sus actos contrarios a Dios. Sin embargo, hacia el final del libro, Isaías ofrece un mensaje de consuelo y esperanza. ¿Ve? Lo asombroso que es nuestro Dios. Aún así de impartir juicio, Él no nos deja ahí, sino nos da un mensaje de esperanza para restaurarnos, para redimirnos, para restablecernos un poco más allá de la posición en la cual nos encontrábamos por causa del pecado. Isaías advierte entonces, y al final del libro ofrece ese mensaje de consuelo y esperanza, no solamente a Israel, pero al mundo entero, con la promesa de que Dios restaurará a las naciones una vez completadas su castigo y su plan. Los mensajes de Isaías, como lo de la mayoría de los profetas, le ganaron muchos enemigos en sus días mientras vivió. Pero aún a pesar de ello, Isaías continuó predicando fielmente el mensaje de Dios al mundo. Obviamente el autor de este libro fue Isaías. Y los sucesos, ¿verdad? Las fechas en las cuales sucedió eso, en el cual fue escrito, el capítulo 1 al 39 ocurrieron durante el ministerio de Isaías, probablemente alrededor del año 700 antes de Cristo. Y los capítulos 40 al 66, ¿verdad? Pudieron haber sido escritos probablemente hacia la porción final de la vida del profeta, alrededor del año 681. Y el propósito de Isaías es simple, es el siguiente: exhortar al pueblo de Judá a que regrese a Dios y proclamar el plan de salvación de Dios por medio del Mesías. Muy similar a lo que usted y yo necesitamos hoy en día. Exhortación al pueblo de Judá, o trasplantemos eso y pongamos a nosotros, al pueblo de Stonebriar en español, a que regrese a Dios, a que proclame el plan de salvación de Dios por medio de su Mesías. Los temas que él habla es la santidad, el castigo, la salvación, el futuro Mesías y la esperanza. Podemos dividir el libro en 4 secciones, ¿verdad? La primera porción de profecías acerca de Judá y de las naciones, del capítulo 1 al capítulo 23, para capítulos 24 al 27, el juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Capítulos 28 al 35, profecías acerca de Judá y Israel. Capítulos 36 al 39, sucesos durante el reinado de Ezequías, el rey de Judá. Y 40 al 66, donde está el texto que vamos a leer esta mañana y estudiar, la consolación futura de Judá y salvación de Dios. Es ahí el trasfondo donde comenzamos nosotros a leer en nuestro texto de esta mañana. Esta mañana veremos Isaías 40, versículos 1 al 10, y veremos este principio base: la palabra de Dios permanece para siempre. Repita conmigo: la palabra de Dios permanece para siempre. Alguien dijo por ahí: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿verdad? Creo que fue alguien importante, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús declaró esto. Y eso es un principio importante, porque el día que usted y yo, por ejemplo, regresamos a su tierra natal, a donde nació, a donde creció, siempre que regresa, aunque sea un año de diferencia, siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Algo cambió, algo dejó de ser, ¿verdad? Quizás Dona Choncha ya no tiene su tiendita en la esquina, ¿verdad? Ahora se modernizó y se compró un Oxxo, ¿verdad? Puso su súper o algo así, dependiendo donde resida, y viceversa. Nuestros niños, sus hijos, su familia cambian. No se miran igual que el año pasado, ¿verdad? Las cosas cambian. Y no sé usted, pero los cambios naturalmente, al menos en mí, producen ansiedad.
producen miedo al ¿qué va a pasar? Y es ahí donde resalta la Escritura la importancia de poder agarrarnos, anclarnos de este principio bíblico. La palabra de Dios permanece para siempre. Es algo confiable, es el verdadero norte, porque cuando todo el mundo se vuelve boca abajo, podemos voltear y decir, este es nuestro norte. Ese es hacia donde tenemos que ir. Isaías comienza, ¿verdad? Este pasaje interesantemente inspiró a muchos de los reformadores protestantes a continuar la llama que la palabra de Dios comenzó en sus corazones. En nuestro texto bíblico esta mañana veremos tres principios, tres cosas básicas. Primero, recuerde la llama. Recuerde la llama. Y para esto estaremos viendo gran porción de historia de lo que sucedió en el protestantismo hispano o español. El segundo, ¿verdad? De versículos 3 al 5, encienda la llama. Recuerde la llama, encienda la llama. Finalmente, de versículos 6 al 10 veremos esparce la llama. Después de recordar la llama, ¿verdad? Y consecuentemente también encender la llama, esparcir la llama de la palabra de Dios. Así que vea conmigo ahí a Isaías 41 al 10. Y dice así lo siguiente la palabra de Dios: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acercaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran el camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes, y las colinas enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores de un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. La palabra de Dios permanece para siempre. Este texto, como les había mencionado, inspiró a la mayoría de todos los reformadores protestantes. Cierre sus ojos por un momento. Visualice en la mente lo siguiente. Visualice a una persona que llega a conocer a Jesucristo de acuerdo con las Sagradas Escrituras en el mismo amanecer del protestantismo español y en realidad de todo el protestantismo hispano. Procure también imaginar seguir al Señor Jesús en un ambiente de amenazas, prohibiciones, confiscaciones, torturas y hogueras ejecutadas por el santo oficio de la Inquisición. Suena además en poseer los dones de aportar inmensamente a la evangelización del pueblo hispano a través de la traducción de la Biblia, tanto de su propia generación como de las generaciones venideras. Piense luego en adquirir al pueblo de Dios, en dirigir al pueblo de Dios toda la vida, en dejar un importante legado literario y personal. ¿Quién tuvo tantos valores, tanta valentía en dejar un importante legado en la cual tuvo tal llamado? La persona cuya época y vida y escritos nos proponemos delinear en este resumen que compartiré con ustedes en este sermón, encarnó tal heroísmo de fe.
Su nombre es Casiodoro de Reina. La mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad?, por causa de su obra literaria más famosa, la Biblia Reina Valera. Es la Biblia más usada en todo Hispanoamérica y en toda España y otras partes del mundo. Pero muy pocos de nosotros conocemos su historia, los retos que él encontró, las hazañas que él le hizo por nuestro Dios. Y esta mañana, si me lo permiten, estaré compartiendo una serie de escritos que escribí con respecto a eso, para de una manera más ordenada comunicarles un poco del legado que se atan a este texto bíblico de esta mañana. Que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, ahí vamos, hermana Isabel. La historia no se escribe solamente desde el pasado, sino también desde el presente que vivimos y a partir del futuro que esperamos. Como iglesia protestante hispana tenemos que reflexionar sobre el legado profundo y precioso que tenemos en la Reforma protestante. Este mes estamos celebrando el 5º centenario de la Reforma protestante, y entonces, dada la ocasión, vale saber qué celebramos y para qué entonces hacer tanto bulla, tanto show sobre esto. Aunque lamentablemente el protestantismo español fue casi apagado por los soplos del adversario de Dios durante el siglo XVI, mayor ha sido el que está con nosotros, como hemos visto en la escritura en Isaías 40. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se recuerdan de esa pequeña corito, verdad? Mi pequeñita luz, ¿verdad? Brillará, 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 y aunque el diablo la quiera apagar. ¿Se acuerdan de eso? No sé, yo crecí en la escuela dominical con esa canción. Revela este principio, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pero continuamos. Aunque lamentablemente el protestantismo español fue casi apagado por los soplos del adversario de Dios durante el siglo XVI, mayor ha sido el que ha estado con nosotros. Ahora, en el siglo, al comenzar, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos recuerda de la llama parpadeante del testimonio de nuestros hermanos protestantes hispanos, que aún brilla. ¿Por qué? Y por lo tanto Dios nos reta por su palabra a que nosotros, como protestantes hispanos, nos convirtamos en una llama vibrante al comprometernos inquebrantablemente a esparcir el evangelio, haciendo discípulos de Jesús por toda la tierra, comenzando donde vivimos. Esa es la misión de Stonebriar en español. Es la misión de toda iglesia, debería ser. Ahora déjeme hacer una pausa aquí y mencionar: si usted está aquí en esta mañana y tiene una afinidad, o usted se considera a sí mismo católico romano, de antemano le pido disculpas. Mi intención no es de rebajar su creencia, ni tampoco su afiliación o conexión a ella. Pero en los próximos minutos que nos quedan restantes, para ser exactos 23 minutos, mi intención va a ser compartir parte de lo que sucedió de la historia real. Y probablemente lo que va a escuchar en los próximos minutos le va a ofender. Y lo cual le pido que por favor me tenga un poquito de paciencia para poder poner todas las piezas del rompecabezas y pueda entender lo que está sucediendo. Mi intención no es tal. Mi intención es no solamente si usted se afila con la denominación católica romana, cualquier denominación o religión o fe que usted se apegue, mi intención es solamente una: apuntarlo a una fe redentora en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mediador de Dios, el cual Dios ordenó para el rescate de la humanidad. Pero es importante compartir eso para poder entender un poco del patriarca del protestantismo hispano, Casiodoro de Reina. Él es el patriarca del protestantismo hispano que sirva, y mi intención es que sirva de inspiración y de guía a la iglesia hispana. La primera pregunta es: ¿qué rayos es un protestante? Quizás lo ha escuchado toda su vida y nunca ha entendido por qué. ¿Por qué se nos llama protestante a la iglesia evangélica contemporánea?
Mire, protestante es el término neutral colectivo que se hace referencia a los grupos cristianos que están relacionados en manera directa o indirecta con la reforma. La palabra viene del protestatio en latín, que significa literalmente protesta o defensa, que presentó un grupo principal de 5 príncipes y 14 ciudades alemanas en el Santo Imperio Romano en defensa de la libertad de la conciencia contra un edicto de la Dieta de Espira. Dieta es básicamente el término que se utilizaba en aquel entonces para una asamblea con el emperador. Probablemente los ponían ahí a todos los presentes a dieta, por eso les llamaban dieta, no sé. No se sabe realmente, pero es el término que se usaba. Entonces, en la Dieta de Espira, en 1529, se quería terminar con el movimiento luterano, con el movimiento que comenzó Martín Lutero, un monje agustín en Alemania. Por extensión, entonces, protestantismo o protestante se trata de cualquier miembro de las iglesias pertenecientes a denominaciones que rechazan lo siguiente: la autoridad universal del Papa, afirman los principios de la reforma, es decir, justificación por la fe solamente, el sacerdocio universal de los creyentes, la primacía de la Biblia como única fuente de verdad revelada. En general, protestante es todo cristiano que no pertenece a la Iglesia Católica Romana o a las iglesias ortodoxas. En América Latina, el vocablo protestante es generalmente reemplazado por evangélico. Y la razón por la cual es importante es porque nuestra iglesia, aunque no tenga en el título protestante, nosotros somos una iglesia no denominacional, es decir, no nos apegamos a una tradición denominacional, ¿verdad? Como hay otras denominaciones evangélicas, pero nosotros somos parte de una iglesia evangélica no denominacional. No denominacional es una denominación, aunque no, el título diga que no tenga denominación. No denominacional significa una denominación. Pero básicamente todas estas iglesias que surgieron a partir de esta ruptura se convirtieron en iglesias evangélicas o iglesias protestantes, porque no se apegaron a estas cuestiones que la iglesia madre o principal en aquel entonces se apegaba, la Iglesia Católica Romana. Y es importante porque la palabra Biblia viene de la palabra griego de la planta de papiros, biblos, y ya que las ramas de esta planta eran utilizadas para papel, las Biblias antiguas eran típicamente impresas en rollos o pieles de cabras o de ovejas, y en lugar de papel. Y estas Biblias, ¿verdad? Entonces, ya que eran impresas de esa manera, típicamente requerían toda una manada de ovejas, ¿verdad? Para poder proveer un Nuevo Testamento del cuarto siglo. Típicamente el costo de una Biblia en los 1300 típicamente era el salario de un sacerdote por todo un año. Imagínense que usted trabaja todo un año, el salario de todo un año era para comprar una Biblia facsimil o similar como esta. Hasta dónde hemos llegado hoy en día, ¿verdad? Hay Biblias más compactas. Seguimos ahí adelante. La primera Biblia, ¿verdad? Entonces que fue impresa, ¿verdad? Se data del siglo XXI, que eran pérgamos o papiros. Interesantemente, los capítulos, las divisiones de capítulos de la Biblia no era así originalmente. La Biblia no fue escrita capítulo 1, versículo 1, no. Era todo escrito en general. Las divisiones de capítulos fueron creados en los 1200 temprano por un maestro profesor de la Universidad de París. Y las divisiones actuales de versículos no fueron desarrolladas hasta el 1551. Y la razón era para ayudar a lectores a memorizar y dónde encontrar lo que habían leído, en lugar de estar perdidos imagínense leer todo el libro de Isaías, en lugar de decir vamos a Isaías 40 y viceversa. La Biblia de Geneva fue la primera que fue más famosa citada por William Shakespeare. Pero el punto de esto es que en aquel entonces la mayoría de las Biblias contenían los 14 libros apócrifos. De hecho, el libro de Daniel tenía 15 capítulos, no 12. Y 3 de esos capítulos obviamente venían de los libros apócrifos. Y uno de los traductores especialmente de la Biblia en inglés, King James, de la Biblia del rey Jaime, ¿verdad? Condenó a todos aquellos que publicaran los libros apócrifos y hasta en prisión de 1 año.
La primera Biblia impresa en los Estados Unidos, puede creerlo, fue en 1663. Fue una traducción para los indios algonquines. Pero lo interesante de todo esto es que para el año 400, en la historia humana, la Biblia había sido traducida a 500 idiomas. La Biblia había sido traducida a 500 idiomas, lenguajes. Pero para el año 500, es decir, 100 años solamente, del 400 al 500, la Biblia había sido reducida solamente a un lenguaje, al latín, que es como lo que les había mencionado. ¿Cómo sucedió esto? Parte fue la cuestión de la Iglesia Católica Romana para controlar el conocimiento de las personas y por lo tanto no podía manipular en lo que no era doctrina bíblica. La invención de la imprenta de Gutenberg en el 1505 revolucionó esto, el conocimiento, de poder poner libros en una manera fácil y moderna en las manos de la gente. Cuando pensamos en la preservación de la palabra de Dios, todo regresa a Moisés en el monte Sinaí, cuando él recibe los 10 mandamientos. Él pasó 40 días allá en la montaña y regresó recibiendo básicamente del libro de Génesis hasta casi el final del libro de Deuteronomio. Y él escribió estas cosas en hebreo, en una tableta probablemente de barro. Entonces Esdras conectó todos esos manuscritos en el cautiverio, ¿verdad? Es decir, ya cuando regresan del cautiverio, consigue todos estos manuscritos que habían sido adoptados por los judíos tradicionalmente como la revelación de Dios, y él asambló entonces lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y él lo asambló en el lenguaje hebreo. Ese fue el idioma original del Antiguo Testamento, hebreo. Y ese lenguaje fue el que se utilizó de regreso a Jerusalén y para proceder en la adoración del templo y viceversa, y educar a la gente en los caminos de Dios. Y todo esto fue hecho en manuscritos, en papiros, ¿verdad? Y que se han sido preservados desde el siglo IV antes de Cristo. Y ahora podemos comparar con muchos más descubrimientos que se han hecho. Todo eso con decir, esta información se preservó por miles de años sin ningún error en cada libro cuando fue transmitido de generación a generación. Así que gracias a los hebreos y luego a los griegos de Constantinopla y de los ortodoxos del este, el texto nuestro ha sido preservado, el texto de la Biblia ha sido preservado. Con tal decirles que para el 210 antes de Cristo, el padre de la iglesia, Orígenes, había creado una lista de libros que él consideraba como inspirados por Dios, la escritura. Él excluyó Santiago y Judas porque no eran apostólicos en términos explícitos de su autoría. En el año 315, el padre de la iglesia, Eusebio, comunicó que algunas controversias de ciertos libros. En el año 315, Atanasios también dio lista a 27 libros en una carta anual que se dirigió a las iglesias bajo su jurisdicción. Esta es la primera vez que un líder de la iglesia identificaría los libros cristianos que los cristianos hoy llaman como el Nuevo Testamento. 27 libros, 39 del Antiguo Testamento, el cual nos basamos con los hebreos, 27 del Nuevo Testamento basados por lo que los padres de la iglesia se apegaron. Para el año 340 ya había fijo ese canon, que no más libros componen el canon de la escritura. Y lo que sucedió entonces, igualmente, padres de la iglesia vinieron y comentaron sobre esto más adelante, hasta el año 400 después de Cristo. Lo que sucedió entonces, ¿se acuerdan que les mencioné? Desde el año 400 a 500 es cuando se redujo otra vez la traducción de 500 lenguajes, de 500 traducciones a solamente una, al latín. Lo que sucedió, la iglesia católica encargó a Jerónimo, que fue el erudito más sobresaliente de su día. En el 382 se le comisionó a traducir la Biblia del griego al latín, del hebreo al latín en el Antiguo Testamento. Y lo que se conoció esta versión como la latín vulgata. Vulgata se refiere vulgar, algo común de la gente.
porque ese es el idioma que se utilizaba para las ciencias, para el arte durante la época del Renacimiento. Y lo que sucede entonces originalmente es que Jerónimo puso un asterisco a los libros apócrifos, a todos esos libros que no fueron incluidos en el canón de la Biblia que usted tiene moderna. Él puso un asterisco y dijo: estos libros yo no sé realmente si son inspirados, porque no se originaron del lenguaje hebreo. Es interesante, los libros apócrifos todos están en el Antiguo Testamento, y si queremos introducirlos, los padres de la iglesia pensaban de esta manera: si queremos introducirlos en el canón del Antiguo Testamento, pues tienen que ser en hebreo, porque Dios comunicó su revelación a su pueblo, a los hebreos. Así que si hay un libro que está en el canón del Antiguo Testamento que no está en hebreo, entonces no debe estar en el canón. Y es por eso que se tomó medidas en el año 382 en esa nueva traducción de Jerónimo al latín, que no incluyó los libros apócrifos. Lo que sucedió entonces, la interpretación de la Vulgata, los años pasaron, la traducción de la Vulgata se volvió corrupta, no fiel al texto original, y la interpretación del canón fue restringida a solo unos cuantos eruditos en esa época. Y ya para el año 400, las escrituras que habían sido traducidas a 500 lenguajes, ya solamente había una versión o una traducción autorizada. La iglesia en Roma utilizó esto, el latín, como una técnica de poder. Es simple: controlar la mente de la gente al controlar su educación, al controlar su lenguaje. Un imperio, muchos lenguajes, pero solamente una Biblia en un lenguaje, en latín. Y solamente era permitida el latín para la educación y la instrucción. Lo que sucedió entonces, a partir de esa época, el Papa fue elevado al agente único para dirigir la iglesia, y la resistencia a su liderazgo se convertiría en un acto de herejía que era ejecutado con una sentencia de muerte si alguien se oponía a eso. El mundo que se había convertido libre en Cristo ahora entraría en un periodo de 1000 años de oscuridad. Es por eso que en inglés se llama The Dark Ages, la edad oscura, porque en este periodo de 1000 años, del año 400 al año 1400, este periodo se convertiría en la edad media y oscura. La iglesia demandaba confesión, penitencia, peregrinajes, adoración a santos, la doctrina de transubstanciación, que declara que durante la misa o la cena del Señor el pan y el vino se convierten en sustancia, literalmente la sangre y carne de Jesús. A diferencia de los protestantes, que dirían es un símbolo simbólico a la carne y la sangre de Jesús. Adicionalmente a esto, las indulgencias fueron llevadas a cabo por crímenes, desde el adulterio hasta el homicidio. Y básicamente le quitaron el poder al Estado a poder juzgar y proceder con un criminal. Adicionalmente, lo que sucedió después de esto es hubo una abertura, la gran caída o abismo, el gran abismo de 1054. Lo que sucedió fue esto: la iglesia de Roma se dividió. La iglesia cristiana, en aquel entonces había una iglesia católica. Católica se refiere a universal. En aquel entonces la iglesia católica se dividió en dos en el año 1054: la iglesia del este y la iglesia del oeste. Y lo que eso sucedió fue una pelea de papas. Un papa dijo: yo quiero ser más papa que tú. Y el otro papa dijo: no te voy a dejar, yo soy papa. Y esta guerra sucedió entre el papa de Constantinopla y el papa de Roma. Recuerden, el primer emperador romano fue Constantino, que fue cristiano. Y él dijo: vamos a establecer mi capital, ya no va a ser Roma, sino va a ser Constantinopla o San Petersburgo hoy en día modernamente. Y dijo: yo voy a establecer allá. Y eso ocasionó estas dos ramas de la iglesia católica, la iglesia universal, que data a los principios de la iglesia en Jerusalén. Esta división que ocurrió, ¿verdad?, fue grande. Podemos pasar mucho más tiempo, pero todo esto para decirles que esto lidió a esta ruptura de las iglesias, con tal de decir que cuando llegó un hombre, Juan Wycliffe, ¿verdad?, el Papa dijo, él dijo: el Papa ya no es la voz de Dios en la tierra,
sino la Biblia. Esa fue la razón por la cual Dios dio la Biblia. Él no necesita un representante para que hable por él. Su palabra misma, él mismo es su representante. Y eso fue lo que llevó a Juan Wycliffe a ser quemado en la hoguera. Eso sucedió en el 1416, aún en el periodo de la Edad Oscura. Vamos rápido a la historia que sucede. Este hombre, esta semilla de este hombre en Inglaterra llegó al conocimiento de un monje agustino, Martín Lutero, ¿verdad? Que ya hemos escuchado. Al escuchar esto, él dijo: no es posible que la gente se apegue a un comentario de alguien más y no a la palabra de Dios. Y eso nos lleva entonces al glorioso brillo español. En el año 469, Isabel I y reina de Castilla y Fernando II contraen matrimonio y se les otorga el título de los reyes católicos. Y empezaron a utilizar, en aquel entonces España estaba pasando por una controversia de una invasión de los moros del norte de África. Y ellos querían hacer la manera de poder expulsarlos y mantener a España unida. Y eso trajo el uso de de la Santa Inquisición. Por causa del tiempo, me gustaría compartir más eso, y es un tema fascinante para mí. Pero básicamente lo que sucede, la llama de la palabra de Dios fue soplada por causa de la Iglesia Católica Romana en España y el poder que tenía. España y la iglesia en España en los siglos XV y XVI optaron por combatir esas creencias y prácticas no católicas romanas usando cualquier medio, la coerción, y por supuesto eso nos trae al tema de la Inquisición en España. Pero cabe mencionar esto hablando de Reina. Reina estudió teología en la Universidad de Sevilla y para él fue una carga tremenda que su pueblo, la gente hispana, pudiese conocer las Escrituras. Él desempeñó un papel prominente en la formación de la iglesia protestante hispana. Comenzó la traducción huyendo, tuvo que huir de Sevilla por causa de la Inquisición a Ginebra, en Suiza. Y es a través de que su producto, ¿verdad?, de su traducción de la Biblia ha perdurado por más de 400 años en la Biblia que tenemos. Para terminar, en la cubierta original de la Biblia es incorrectamente que utilicemos la Biblia Reina Valera. La primera traducción se llamaba la Biblia del oso. La razón por la cual se llamaba la Biblia del oso es porque en su cubierta tenía un oso junto con un tronco, tratando de sacar un panal de abejas dentro de ese tronco. Y dentro de ahí, ¿verdad?, en sus páginas tendría la siguiente insignia, ¿verdad? Aparte del tetragramatón, el nombre personal de Dios, decía lo siguiente: Isaías 48, tanto en hebreo como en español: la palabra de Dios permanece para siempre. Ese texto era el texto favorito de la mayoría de los reformadores, así como lo era para Reina. Casiodoro y Reina y los evangélicos españoles llevaron a cabo esta traducción que usted y yo gozamos, y esa libertad que comenzó otra vez la traducción de cada Biblia del original al texto o al idioma vernacular de la gente. La Biblia es la palabra de Dios para toda la humanidad de todas las épocas. Ella revela el verdadero Dios, señalando a Jesús, el Cristo, quien por su muerte y resurrección y ascensión vino a dar con el Espíritu Santo perdón de pecados, vida eterna y salvación, manifestando así la misericordia divina, quitando de en medio al mediador que había puesto la iglesia tradicional del Papa para ir a Dios. No más. El único mediador, como dice la Escritura, es Jesús, hombre. Para terminar, la palabra de Dios nunca será detenida, destruida. Todo este mundo, la historia, tiene esto que ver. La palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Es por eso, ¿verdad?, que al culminar esta serie de celebrando una reforma en nuestro protestantismo hispano,
hay que recordar tres cosas. Primero, recordar la obra de Dios en el pasado. Si usted no conoce el trasfondo del protestantismo hispano, esto solamente ha sido una introducción. Le animo, sáqueme a comer, yo le cuento todo sobre eso. No se crea. No, venga a mi oficina, me gustaría platicar más sobre eso. Hermanos, usted y yo tenemos un legado precioso del protestantismo hispano, que lamentablemente fue apagado por el oficio de la Santa Inquisición. Que por cierto, antes en la iglesia había un ministerio de la Inquisición. Así que hermanos anfitriones o ujieres, no se quejen, porque les pudiéramos haber puesto el ministerio de la Santa Inquisición. No se crean, no, estamos jugando. Pero para finalizar, recordar la obra de Dios en el pasado. ¿Y qué tiene que ver con eso? Encender la obra de Dios en el presente. Finalmente, a esparcir la obra de Dios en el futuro. Me temo que muchos de nosotros en el siglo XXI, como iglesia protestante, sufrimos del analfabetismo bíblico. ¿Me escucho bien? El analfabetismo bíblico. Básicamente, no conocemos la Biblia. Así como el analfabetismo típicamente se refiere a no sabe leer ni escribir, el analfabetismo bíblico se refiere a que no conocemos la Biblia. ¿Y sabe lo peor de todo como iglesia protestante hispana? Nuestras acciones revelan que nos vale un comino conocer sobre la Biblia. Es por eso, como iglesia hispana, a partir del año 2018, vamos a hacer una invitación a toda la congregación a ser partícipes a un plan de lectura de la Biblia en un año. Y de hecho, este plan bíblico de lectura es todo el año, de lunes a domingo. Nuestro servicio va a comenzar ahora a las 10:30. Y los primeros 15 minutos, de las 10:30 a las 10:45, vamos a pasar solamente leyendo la Biblia como cuerpo de Cristo. Hermanos, usted y yo ya no tenemos excusa para no leer la Biblia, para no conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que usted recuerde la llama de su palabra. Segundo, que usted pueda encender esa llama, porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, hay algo interno que enciende nuestros corazones, porque fuimos creados para conocer a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Pero hemos dejado que otros vicios en este mundo llenen o traten de satisfacernos. Finalmente, al poder recordar y encender la llama, eso naturalmente nos va a mover a esparcir esa llama. No a forzarla como lo hizo la iglesia en aquel entonces. A forzar a una persona no podemos hacer eso. Es por eso que la Inquisición no fue la manera correcta para poder llevar a cabo la evangelización de las Américas, sino poder lanzar la palabra de Dios y descansar y confiar en Dios, que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, plantamos semillas y dejamos los resultados al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la obra sacrificial de hermanos, hermanas hispanohablantes, españoles, que sufrieron la gota gorda para poder darnos en nuestro idioma que usted nos ha dado una copia de las Escrituras. Su deseo es que le conozcamos. Señor, ayúdenos ahora como congregación, como iglesia, a poder poner manos a trabajar, a poder, Señor, transmitir de generación a generación tanto el aprecio de la lectura de la palabra de Dios, pero también como el vivir. Ayúdenos, Señor, como congregación a aprender de los errores de la historia del pasado. Ahora que tenemos una copia en nuestro idioma común, a poder no solamente deleitarnos en leerla, pero comunicarla. Denos corazones disciplinados para de tal manera conocerle. Y así como en la carátula de esta portada de la Biblia del oso, que podamos ser como ositos, deseosos de un panal de abeja, de la miel del panal de abeja, que es su palabra. Y que podamos hacer hasta lo imposible para poder empaparnos y deleitarnos en su palabra. Ayúdenos, Padre.
Ahora respondemos en esta adoración, porque usted merece toda adoración, el poder tener su palabra en nuestro idioma. Gracias por lo que va a hacer. En Jesús pedimos esto, a través del poder de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: gracias, hermanos.